La dura luz del sol del mediodía de verano se derramaba sobre las montañas. Un y Litieka todavía estaban trabajando duro para construir una nueva casa. El sonido de martillazos y cinceles resonó en el espacio silencioso, mezclado con el jadeo de ambas personas. Un se secó rápidamente el sudor de la frente, miró a Litieka. Su delgada figura parecía aún más cansada bajo su gran barriga de embarazada. Él le recordó gentilmente que descansara, pero Litieka simplemente negó con la cabeza e intentó terminar su trabajo. De repente, se escuchó un pequeño ruido, Un se sobresaltó y se dio la vuelta. Litieka se arrodilló, con los ojos cerrados y todo su cuerpo se desplomó en el suelo todavía esparcido con aserrín. «Hermanito». El corazón de Un dejó de latir y un miedo extremo se extendió por todo su cuerpo. Rápidamente dejó caer el martillo y corrió a sostener su cuerpo inerte. El rostro pálido y ceniciento de Xiaoge hizo que le doliera el corazón. Sin dudarlo, Un levantó suavemente a Litieka en sus brazos, sintiendo claramente la alarmante ligereza en sus brazos. Entró en pánico y pidió ayuda con la voz entrecortada por la ansiedad. Un llevó rápidamente a Litieka a la enfermería más cercana. Durante todo el camino, Un la abrazó fuertemente, sin apartar la mirada de su rostro pálido y con la boca gritando su nombre constantemente como una oración. En la enfermería, el tiempo parecía detenerse. Un permaneció inquieto frente a la puerta de la clínica, con las manos entrelazadas y la cabeza llena de pensamientos ansiosos. Se culpaba a sí mismo por no prestar atención a su salud, por dejarla esforzarse demasiado bajo ese duro sol. Cada minuto que pasaba se sentía tan pesado como un siglo. Cuando el médico salió con cara seria, el corazón de Un sintió que se le ahogaba. Está agotada por el embarazo y el exceso de trabajo bajo el sol abrasador. Necesita unos días de descanso absoluto. Las palabras del médico fueron como si Un se hubiera quitado un peso de encima, pero en su corazón aún sentía dolor. Caminó suavemente hacia la habitación del hospital y vio a Litieka acostada en la cama. Su rostro aún mostraba un poco de fatiga. Un tomó suavemente su mano, una mano delgada y callosa por el trabajo duro. Se sentó tranquilamente a mi lado, sus ojos llenos de preocupación y amor. Se prometió a sí mismo que la cuidaría bien y que no la dejaría soportar todas las dificultades sola nunca más. A última hora de la tarde, Un recordó que An todavía estaba en la escuela. Condujo apresuradamente para recoger a la hija de Litieka. Al ver al inocente An salir corriendo, el corazón de Un se llenó de emociones indescriptibles. Acarició suavemente la cabeza del bebé y dijo en voz baja: «La madre de An está cansada. Deja que el tío Un te lleve a casa». De camino a casa, An charló sobre la escuela. Un la escuchó y le respondió con toda su gentileza. Cuando regresaron al campamento de montaña, la casa y la pequeña granja fueron vendidas por Litieka para conseguir dinero para comprar terrenos para construir una nueva casa, pero el nuevo propietario era una persona amable que dejó que Litieka se quedara temporalmente hasta que se completara la nueva casa. Un trajo a la pequeña An aquí y cuidadosamente hirvió agua tibia para bañarla. Le dio de comer y la puso a dormir.
Al mirar el rostro dormido y en paz de Anne, Un sintió una gran responsabilidad sobre sus hombros. Quería proteger tanto a Lietieka como a su hijo nonato. Esa noche, Un permaneció despierto junto a la cama del hospital de Lietieka. Le secó suavemente el sudor de la frente, la cubrió con la manta y no apartó los ojos de su rostro dormido. En su corazón, sus sentimientos por Lietieka crecieron cada vez más, superando todas las barreras y prejuicios. A él no le importa su pasado ni tiene miedo de la desaprobación de su familia. Lo más importante para él en este momento es la salud y la felicidad de Lietieka y el bebé en su vientre. Él espera con ansias el día en que toda su familia vivirá en una nueva casa, llena de risas y amor. Llevó al bebé a su madre. El bebé sabía que su madre estaba cansada y por eso fue muy obediente. Cuando Lietieka se quedó dormido, tomó la mano de Anne y salió del patio de la enfermería como un verdadero padre e hijo. Lietieka fue testigo del afecto que Un tenía por ella y su madre. Ella estaba muy conmovida y agradecida. En lo más profundo de su corazón, sentía que le debía mucho a este amable hombre. Se dijo a sí misma que debía intentar mejorar. La noticia de la enfermedad de Lietieka fue como un cuchillo que se clavó profundamente en el corazón de Can. Aunque la había abandonado, aunque sabía que su corazón ya no estaba con él, la imagen de su esposa trabajadora y de su pequeña hija siempre fue una parte indispensable de su mente. La preocupación por las dos mujeres más importantes de su vida impulsó a Can a dejar todo atrás y correr a la enfermería. Cuando Can llegó, Un acababa de salir a contestar el teléfono. La puerta de la habitación del hospital estaba entreabierta, Can la empujó con cuidado. La visión que tenía ante sus ojos hizo que su corazón se encogiera. Lietieka yacía tranquilamente en la cama, su rostro aún pálido por la fatiga. El bebé se sentó obedientemente al lado de su madre, con sus grandes ojos redondos mirando a su alrededor sin expresión. En la mano de Can había una pequeña bolsa que contenía algunos pasteles y frutas que había comprado apresuradamente en el camino, un pequeño regalo que mostraba la torpe preocupación de un esposo y padre que había cometido errores. Can se acercó suavemente a la cama, con la voz ronca: «Lietieka, ¿estás bien?». La miró profundamente a los ojos, tratando de encontrar algún rastro de viejos sentimientos, pero solo vio una calma distante. Lo siento. Lo siento por todo. Por no haber podido estar ahí para ayudarte a ti y a nuestro hijo. La voz de Can se quebró, un arrepentimiento tardío le carcomía el corazón. Lietieka se movió levemente, sus ojos miraban a Can sin resentimiento ni enojo. Solo había una vaga tristeza, una aceptación tranquila. Se acabó, Can, su voz era débil pero firme. Nunca podremos volver a como eran las cosas. Solo espero que trabajes duro para reconstruir tu vida. Por sí mismo y por Anne. Can escuchó cada palabra de Lietieka como un martillazo en su corazón. Comprendió que todos los intentos de aferrarse en ese momento eran inútiles. Su corazón se había vuelto hacia otro hombre, alguien que había estado a su lado en sus momentos más difíciles. Él no la culpó, solo sintió un amargo dolor. Se inclinó y abrazó al bebé Anne.
Su mano temblaba mientras acariciaba suavemente el suave cabello de su hija. Al depositar un suave beso en la mejilla de su hijo, una lágrima caliente rodó por la mejilla quemada por el sol del hombre que había experimentado días oscuros. «Hola, hijo», dijo suavemente, con la voz entrecortada. Luego miró a Lietieka una última vez, una mirada llena de arrepentimiento y tristeza. «Hola». Kan se dio la vuelta y se alejó, su figura solitaria desapareciendo gradualmente detrás de la puerta de la habitación del hospital. En ese momento, Un entró desde afuera. Se detuvo cuando vio que la figura familiar se marchaba. Aunque no podía ver su rostro claramente, Un tenía la sensación de que era Kan. Un destello de confusión cruzó su mente, pero no eran celos. En cambio, Un sintió una vaga tristeza, un arrepentimiento por el matrimonio inacabado de Lietieka. Él entendió que aunque Kan había causado mucho dolor, todavía había momentos felices entre ellos. Y esta ruptura fue dolorosa para los tres. Un miró dentro de la habitación, donde Lietieka estaba apoyado en la cama, sus ojos siguiendo la dirección de la puerta que acababa de cerrarse. Caminó tranquilamente hacia su lado, no dijo nada. Solo tomó suavemente su mano y la apretó suavemente como una palabra de consuelo y de compartir. En ese momento, Un sintió más claramente el respeto que tenía por Lietieka y el bebé An, y la determinación de estar siempre allí para protegerla a ella y a su hijo. Gracias por seguir nuestra historia. Te deseo lo mejor,